Santiago Pérez, ¿me escucha? Hola, hola Santiago. Hola Nelson, ¿cómo está? Mil Hola, ¿qué tal? disculpas, mil ¿Cómo disculpas. está? Ante todo, mil disculpas Santiago porque tuvimos retrasos, tuvimos a la candidata del RC que tuvo una complicación y tuvimos que aguantar el bache, así que te pido disculpas y te agradezco de verdad por la paciencia que has tenido. Vamos por ahí, Santiago, de una Mariluna. ¿Cómo ves a los candidatos y dentro de los análisis que tienes, cómo avanza el camino a estas elecciones anticipadas? Bienvenido. Muchas gracias Nelson, nuevamente. Gracias a Coti también por su paciencia, por haberme comunicado, informado que estaban todavía en problemitas de tiempo, así que no es ningún problema, con mucho gusto. Bueno, a ver, nosotros vamos ahora sí a una elección extraordinaria en la que estamos empezando en unas condiciones inéditas, ¿no? Y por lo tanto, prácticamente todo lo que sabemos de las campañas electorales tradicionalmente en el Ecuador, un poco tiene que cambiar, no Wow. solamente porque hay menos tiempo, sino que han cambiado bastante las reglas de nominación de las candidaturas. El Consejo Nacional Electoral hizo algunos ajustes del reglamento. El poco tiempo de la campaña también les obliga a los candidatos a ser mucho más eficientes en su manera de comunicarse con los electores, en sus recorridos, en todo lo que tienen que hacer, aprovechar al máximo su tiempo. Y también para nosotros, para las firmas de investigación, es un reto muy grande, muy Uh -huh. importante poder tener una visión adecuada de cómo se configura el escenario político en este momento. Uh -huh. En ese sentido, yo pienso que creo que partimos con algunas cosas que ya sabemos de antemano, ¿no? Ya, Nosotros estamos preparando un primer estudio, todavía ya. no lo tenemos y queremos poder entregarlo en los próximos días. Pero sin embargo podemos decir algunas cosas de las que partimos. Es cierto que la organización política más fuerte, más organizada del país, Revolución Ciudadana, parte en ese mismo sentido con una ventaja muy importante. Ok. Ninguna otra organización tiene la capacidad de tener sus formas de organización en provincias, en cantones, prácticamente en todo el país. Tuvieron asambleístas, Sí, esos sí, sí. asambleístas repiten para la reelección y por lo tanto van a ser unas piezas, unos engranes importantes en la campaña y tienen, por supuesto, la fuerza y el Correa, que me parece que es un factor clave, ¿no? El liderazgo. Uh -huh. Eso en cuanto a fortalezas. Diría que en cuanto a debilidades, Luisa González todavía no es completamente conocida en todo el país. Fue asambleísta, pero muchos no tenemos una referencia muy grande porque no ha tenido un cargo de ejecución muy grande, muy importante, a pesar de que trabajó en la presidencia de la República y en varios ministerios durante el gobierno de Rafael Correa. De todas maneras, no creo que tiene todavía esa profundidad. Uh -huh. De alguna manera, esa profundidad de conocimiento le aporta quien es su binomio, Andrés Arauz, Claro, el que que él ya ya fue gestó ese candidato camino, y ¿no? tiene un nivel de conocimiento. Y de entre los candidatos a la vicepresidencia es sin duda el más conocido de todos. O sea, Entonces, eso, estratégicamente, Santiago, estratégicamente, por ejemplo, el tema de Arauz, que usted bien lo acota, por ejemplo, dentro de los binomios, que además, irónicamente, es el único varón, ¿no? Como Luisa, es la única mujer, le da esa ventaja de los vicepresidentes. Pero por el contrario, me gustaría consultarte, Santiago, si más bien fue específicamente premeditado el poner a la asambleísta que tal vez no tenía esa profundidad de conocimiento precisamente para que cuando se lance el nombre, como con lo que ocurrió con Arauz, la gente diga, bueno, no la conozco, así que no tengo por dónde agarrar. Porque obviamente hay asambleístas que han sido mucho más mediáticas y ya hay por dónde golpear. ¿Crees que por ahí puede ser también la estrategia? sí, podría ser que haya factores políticos y también factores psicológicos asociados a la designación de Luisa González como candidata a la presidencia. Yo mencionaría dos principalmente, Ya. porque la propia organización, la Revolución Ciudadana, se encargó de hacer esta como mini pre-campaña entre los posibles eh, candidatos de su tienda política y sí privilegió un valor fundamental que fue la lealtad. Y de hecho, Luisa González tenía como eslogan alguna cosa así en su comunicación, la lealtad como valor principal. Creo que también, entonces, ¿eso qué nos dice, no? Uh Una -huh. organización muy preocupada de nombrar personas que después no le fallen, que no, no le traicionen y todo eso. Me parece que ese es algo que atraviesa casi psicológicamente a las decisiones políticas de esa organización.
También me parece que se privilegia mucho, ahora estuvimos escuchando la intervención de Luisa González, se privilegia mucho el pasado, lo que fuimos, lo que Ujú. hicimos, todas las... Y Luisa tiene una gran memoria de eso, ¿no? Tiene un recuerdo, tiene prácticamente el listado completo de Lo todas las vivió. obras que se hicieron durante la Revolución Ciudadana. Tal vez lo que les falta es dar ese vuelco, ¿no? Es decir, o sea, bien lo que hicieron, porque estoy pensando desde el punto de vista de la ciudadana o el ciudadano común, ¿no? Está muy bien lo que hicieron, pero ahora, ¿qué me ofrecen al futuro? Y me parece que ese es el El clic que plus. le faltaría. Así que creo que, y para completar el análisis de la candidata de la Ciudadana o de la candidatura de la Revolución Ciudadana, yo diría que su gran reto sería obtener un porcentaje mayor al que obtuvo el candidato de la Revolución Ciudadana en la primera vuelta del año 2021. Andrés Arauz obtuvo el 32%. Si es que la meta sería sumar hasta alcanzar el triunfo en una sola vuelta, debería Luisa tener 8 puntos más de los que obtuvo, o más de 8 puntos más de los que Claro. obtuvo Andrés Arauz en el año 2021. Y ahí lo dejamos como una pregunta, porque no Ujú. la podemos responder. ¿Será capaz Luisa González de sumar más votación de la que obtuvo Andrés Arauz en la primera vuelta del año 2021? Claro. Esa es O, la o- primera o- gran incógnita que creo que se claro. tiene que despejar en O es esta que